Buenas noches, es el CEMEFO de Tijuana, el rebasado, desbordado, infernal Servicio Médico Forense de Tijuana. En el caso de delincuencia, de los delitos en Baja California y en particular en Tijuana, los hemos disminuido, pero no han bajado. El informe de lo que pasó ayer, Tijuana, hubieron 7 homicidios. Que muy crítica, ya que no tienen refrigerador, se estaba deshaciendo ya, estaba casi deshecho, era irreconocible y eso es inhumano. It's like a horror movie. It is like a movie. It's horror, scary. Horror movie. The smell is so bad. 3 different times now we have to see my son deteriorating because they have no refrigerators. And every day the body is worse. They couldn't find my son. They could not find his body. They could not find his body. There was too many bodies Difficult inside. for them to find the body. En las últimas semanas llegaron al CEMEFO poco más de 190 cadáveres, cuando solo tiene capacidad para 150. Las consecuencias las sufrieron inmediatamente los vecinos de la colonia Cacho, al noreste de la ciudad. Sabemos que todo este tipo de manifestación de olores tienen consigo también efectos bacteriológicos que suelta el cuerpo humano. Por lo mismo ya se empieza a presentar problemas con estudiantes de centros escolares, manifestación de problemas estomacales que no se curan rápidamente y problemas mucho de respiración también. Y aunque el director del CEMEFO asegura que los cuerpos ya no están regados por el piso, reconoce que actualmente tiene 41 más de los que puede refrigerar. Bueno, ingresaron hoy 16, los cuales se encuentran en planchas de necropsia practicando la necropsia, y en uno de los cuartos fríos se han colocado cadáveres, ya no en el piso, pero sí podemos colocar a veces de a 2 cadáveres por plancha. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado, Tijuana vivió uno de sus años más violentos, con más de 2,000 homicidios, es decir, 6 asesinatos al día. Es por eso que actualmente se construyen nuevas instalaciones para poder refrigerar otros 100 cadáveres. Pero a pesar de eso, el personal del CEMEFO reconoce que el problema puede continuar. Créanme que nosotros mismos como médicos no estamos de acuerdo con ese manejo de cadáveres. Quedan estas imágenes, otras personas que han ido al CEMEFO para reclamar el cuerpo de sus familiares afirman que tienen que acudir 3 veces para que los forenses encuentren el cadáver, ya que no les es fácil hallarlo entre tantos cuerpos. Vimos hace no mucho los cadáveres rodantes, los vimos en camionetas, en tráilers, en la zona metropolitana de Jalisco. Quedan ahora estas imágenes del CEMEFO de Tijuana. ¿Por qué se llega a esto? ¿Por qué? El infierno de los muertos, literalmente, el infierno de los muertos. Esta tarde se registró una balacera en el ejido de La Nopalera, cerca del Puente Internacional Par, en Reynosa. Las autoridades estatales, las autoridades de Tamaulipas, confirmaron en Imagen Noticias que a las 2:30 de la tarde, unas personas realizaron disparos cuando fueron descubiertos por policías estatales. Estos supuestos criminales escaparon hacia la zona conocida como Guerreño. Estos disparos no dejaron víctimas ni daños, no hubo detenidos. Los transportistas que estaban en el puente vivieron, eso sí, este momento. ¿Ya están abajo del puente? Mira, mejor ya se fue para allá el vato, güey. Mames, güey, le rozaron en la mano, güey, no lo puedo creer, güey. Güey, sí le pegaron, güey. No pasó a mayores. Bueno, de Tamaulipas vamos a Veracruz. En Veracruz, donde la situación de seguridad sigue siendo muy difícil, siguen los pleitos políticos. Hoy los secretarios de gobierno
el señor Eric Cisneros, y de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez, denunciaron ante la delegación de la Fiscalía General de la República, la general, la federal, la de la República. ¿Denunciaron a quién? Al fiscal de Veracruz, a Jorge Winkler. Lo acusan de omisión de funciones porque, según ellos, el fiscal Winkler ha mantenido escondidas más de 150 órdenes de aprehensión desde hace 2 años. Incluso el secretario de Seguridad dijo que no descartan la posible complicidad de Winkler con grupos delincuenciales y criminales. Mientras eso ocurría en Veracruz, en la Ciudad de México, el fiscal Jorge Winkler se reunió con el subprocurador de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República, con el señor Felipe Muñoz. Revisaron los avances en distintas investigaciones, especialmente las que se siguen contra funcionarios públicos, pero pues de que el gobierno de Veracruz sigue haciendo todo para mermar y, de ser posible, sacar al gobernador Winkler, no queda duda. Vamos a ver al gobernador Cuitláhuac García en una conferencia de prensa que duró 1 hora y 5 minutos, donde mencionó en esa hora y un poco más de 1 hora, mencionó 33 veces, y no de manera positiva, 33 veces al fiscal Winkler. A pesar de la lentitud con que actúa la Fiscalía General de Estado, pensamos, donde también la Fiscalía tiene culpabilidad por no resolver los asuntos de manera inmediata. Las investigaciones pues corren por parte de las fiscalías, ¿no? Y hasta donde sé, el fiscal general del Estado sigue en su estrategia de aletargar. Creo que coincidió con lo que dijo el fiscal, pero el fiscal lo hizo después. Vamos a esperar al fiscal general del Estado. Por eso nosotros le decimos al fiscal, ponte a trabajar, pero pedimos que el fiscal pues ya también aplique la ley. Imagínense que en los hechos de las Chuapas, el fiscal regional fue allá, estaba ahí metido. El fiscal tiene que responder. Se me hace muy extraño que el fiscal haya estado tan interesado personalmente de ir, solicite que el fiscal diera un informe. No es posible que un fiscal ahí... Eso es lo que lleva el fiscal de estar investigando esa denuncia, pues que está en el fiscal. O sea, el fiscal, ella lo dijo, pregúntenle al fiscal. Miren en qué desastre nos tiene el fiscal en la Procuración de Justicia. Porque dijo el fiscal, no, sí, es que no me han llamado. Y quienes tienen que investigar son las fiscalías. Al rato lo libera el fiscal. ¿Quién? El Fiscalía General del Estado, ¿sí? Calladita. Es un problema de la Fiscalía General del Estado y está involucrada la Fiscalía General del Estado. No podemos encargarle a la Fiscalía General del Estado, y lo de Mina es una situación donde un fiscal está ahí. El fiscal ya dijo que tiene identificados, ¿no? Y que la Fiscalía finalmente los remite ante un juez. ¿Qué es lo que hace esa Fiscalía? A pesar del fiscal, vamos a actuar. Hay que preguntarle al fiscal. Bueno, pues creo que no hay duda de que el fiscal, como dice el gobernador Cuitláhuac García, no es de sus simpatías. No le gusta para nada el fiscal Winkler al gobernador Cuitláhuac García. Bueno, vamos a recuperar estas imágenes. El 17 de abril del año pasado, 6 policías estatales de Guerrero fueron emboscados, asesinados, esto en una comunidad llamada Mesillas, en Zihuatanejo. El ataque fue grabado, lo presentamos aquí, una cosa también infernal. Los criminales grabaron y difundieron este material hace poco más de un año. El autor de la emboscada y a quien se responsabiliza, además de haber grabado el video, fue identificado por las autoridades como el Chivo Loco y fue detenido por la Fiscalía de Michoacán. Lo detuvieron el jueves en un operativo para rescatar a un empresario secuestrado en Uruapan. Ahora se sabe que se llama Uriel Valencia García, es originario de Vallecitos, municipio de Zihuatanejo, información que se confirmó hoy. La Policía Federal además detuvo en Puebla a un señor de nombre Raimundo Isidro Castro, a quien le dicen el Ray.
identificado como el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación en Morelos. El gobernador Cuauhtémoc Blanco dijo que se le atribuye gran parte de la violencia en el estado. Este hombre, el Rey, quien ya había huido de un ataque en su contra en un restaurante en Cuautla que dejó 5 personas muertas. La Policía Federal ya entregó a esta persona a la Fiscalía de Morelos. Y a propósito de temas de inseguridad, esta mañana el presidente López Obrador dijo que su gobierno va a poner fin a la iniciativa Mérida, que es este acuerdo de cooperación militar entre Estados Unidos y México, que funcionaba desde 2008. Estados Unidos aportaba recursos para esta iniciativa Mérida. El presidente López Obrador justificó, pues como casi todo lo del pasado, según él, que no funcionaba y que el uso de la fuerza, pues bueno, no va a ser una de sus prioridades en la cooperación internacional. Se acaba la iniciativa Mérida. El caso del jet, el cual informamos anoche, el jet que se desplomó, donde viajaban 10 personas, 3 tripulantes, que venía de regreso de Las Vegas después de la pelea del sábado del Canelo Álvarez. Hoy se conocieron, hoy hubo más información sobre el accidente. Aunque siguen las investigaciones para conocer qué provocó la caída del jet privado en el municipio de Ocampo, en Coahuila, todo apunta a que fue el mal clima. Hoy medios de Coahuila dieron a conocer que el piloto, Juan José Aguilar, avisó a la base de operaciones aéreas en Ramos Arizpe que las condiciones climáticas para volar no eran favorables. Sin embargo, el último mensaje que habrían escuchado del piloto es que intentaría volar más alto para evitar un grupo de nubes que provocaron turbulencia y granizo. Este último mensaje fue recibido después de las 5:30 de la tarde del domingo. La caída del jet fue tal que el fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez, informó que 7 de las personas que viajaban en el avión se encontraron calcinadas. De las otras 6, pudieron encontrar restos óseos. Se puede decir que de 12 personas están en un 90 a un 95% calcinadas. Y nada más de una persona, que al parecer es el piloto, es el que está en un promedio de 3/4. O sea, está más completo, vaya. Esta mañana los restos de las 13 personas llegaron a 2 funerarias de Monclova, donde serán analizados por especialistas en medicina forense para poder identificarlos. Sin embargo, el estado en que quedaron podría retrasar este proceso. La Fiscalía de Coahuila informó que los familiares de las 13 víctimas ya reclamaron los cuerpos. Estas solicitudes se hicieron en las Fiscalías de Nuevo León y Yucatán, de donde eran originarios. Quien reapareció hoy en escena fue el jefe de la oficina de la presidencia, el señor Alfonso Romo. Por la mañana salió a desmentir, además categóricamente, con mucha vehemencia, salió a desmentir la información de que le había presentado la renuncia a su jefe, el presidente López Obrador. Es totalmente falso. Nunca he presentado la renuncia desde que empezamos a trabajar. Ni se me ha ocurrido presentarla. Y me ha dado mucha responsabilidad que me gusta. Nunca me han maltratado, me llevo muy bien. No sé de dónde salió. ¿Estás trabajando bien, Alfonso? Estoy trabajando muy a gusto. Me he sentido muy apoyado por el presidente, por supuesto. Absolutamente falso que le hayas presentado renuncia al presidente López Obrador. Absoluta. Bueno, de inmediato la Coparmex celebró la continuidad del señor Romo con un tuit en el que caracteriza a Alfonso Romo como un interlocutor confiable y un factor de equilibrio frente a los radicales del gobierno. Muy claro, Alfonso Romo con él. Es falso que haya renunciado, y muy clara la Coparmex al calificarlo como un hombre que dé equilibrio al gobierno de López Obrador ante los duros, ante los ultras. Romo participó más tarde en un foro que organizó el banco Credit Suisse y, sin decir que la economía nacional va requete bien, expresó un razonado optimismo. Yo de la recesión no lo creo. Yo creo que tuvimos 3 meses complejos. Tuvimos un problema serio en las fronteras con el transporte de mercancías y de exportaciones. Si ven los números, enero y febrero iba muy bien. Marzo es un problema, que entonces se juntaron muchas cosas.
Este primer trimestre nos dio nos dio una cachetadita. Y eso como cuando montas a caballo, te vuelves a subir para saltar mejor. Cachetadita, dice Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia de la República. Ahí está, vivito y con metáforas de caballos y de equitación, pero dice, aquí estoy, falso que le haya renunciado al presidente López Obrador. Por cierto, se informó que México cayó 8 lugares en el índice de confianza de inversión extranjera directa, un índice que hace la consultora A.T. Kearney. México pasó del lugar 17 al 25 y es la única economía de América Latina en los primeros 25 lugares del ranking. Preocupante caída. La firma vio de forma negativa la disminución en la expectativa de crecimiento. Anoche informamos que las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Tapachula reanudaron actividades luego de permanecer cerradas casi mes y medio. Hoy el instituto informó que en estos 2 días atendió a 774 extranjeros, en su mayoría cubanos, que pidieron realizar trámites migratorios. El Instituto de Migración advirtió que los migrantes originarios de Cuba no tienen posibilidad de obtener una tarjeta de visitante por razones humanitarias, salvo que justifiquen estar en una crisis económica, de inseguridad o alimentaria. La autoridad pidió a los cubanos que no utilicen a intermediarios que puedan engañarlos con arreglarles su tránsito por México rumbo a Estados Unidos. Nos tienen como cajeros automáticos, nos hacen gastar bastante dinero. Yo, por favor, les pido a ustedes que nos dejen pasar, que realmente nosotros los cubanos no queremos quedarnos aquí, que nosotros lo que queremos es seguir por ahí para allá. Nos tratan como cajeros automáticos. Ahí en Tapachula, pero en la estación migratoria Siglo XXI, esta noche se registró una nueva fuga. Es la tercera en lo que va nada más de mayo. Un grupo de migrantes destruyó una puerta que da al patio, una puerta de cristal que da al patio de la estación, y forzó el portón principal sin que los vigilantes los pudieran contener. Hasta el momento se habla de que al menos 300 migrantes salieron de la estación, en su mayoría migrantes cubanos. Eso en el sur. En el norte, en la frontera de Piedras Negras y Eagle Pass, en Texas, decenas de migrantes intentan cruzar todos los días el río Bravo en llantas, salvavidas, flotadores y llegar a Estados Unidos. Las autoridades municipales informaron que en lo que va del año 18 personas han muerto ahogadas. Muchos de los migrantes no saben nadar, como este niño que entra al río en los brazos de su madre. Y vea al niño cómo lo van a arriesgar, cómo van a arriesgar la vida de este pequeño niño. Vamos a ver. Vamos a ver, ojalá y Dios que no se vaya a voltear este tubo. Ya va llegando la lancha. En momentos en que van a ser rescatados por los agentes de Border Patrol en las orillas del río, bueno, en medio del río Bravo. Bueno, y en un tema que ha tenido muchos comentarios en la Ciudad de México en los últimos días, bueno, informamos que hace una hora los vecinos de la colonia de la zona de Joco, en el sur de la ciudad, decidieron que el jueves bloquearán Avenida Universidad a la altura de Real de Mayorazgo para protestar contra la construcción de la que va a ser una de las torres más altas de la ciudad, la Torre Mítica. Los vecinos le van a exigir al gobierno de la Ciudad de México y a la alcaldía Benito Juárez que clausure la construcción. Acordaron también que el bloqueo va a ser de las 7 a las 10 de la mañana. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que deberá darse la reparación del daño, las sanciones penales y administrativas contra Mítica por la tala no autorizada de 54 árboles. Dijo Claudia Sheinbaum que no se trata de poner castigos ejemplares, sino de que se cumplan los acuerdos y se cumpla la ley. Los que llevan el proyecto de Torre Mítica pues actuaron con dolo desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque estaban en una mesa de trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente revisando todo el tema del impacto ambiental y particularmente las medidas de mitigación y este túnel de entrada a Torre Mítica. Y a pesar de que estaban en una mesa, de la noche a la mañana fueron a talar los árboles.
Mítica actuó con dolo, dice la jefa de gobierno. También en el sur de la ciudad, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Laida Sansores, anunció, y esto lo hizo ayer en el Congreso de la ciudad, que dio la orden para demoler un edificio de 15 pisos, otro muy simbólico, el edificio en el predio de la presa Ansaldo, en Periférico y Luis Cabrera, en la zona de San Jerónimo. Hoy, los trabajadores de la empresa constructora reaccionaron. Los trabajadores, los albañiles, bloquearon Periférico en protesta. Ya presentamos el viernes la orden de demolición para el edificio de la presa Ansaldo. El señor dice que no tenemos nosotros autoridad para hacerlo. Sí la tenemos. Así lo anunció ayer Laida Sansores, la alcaldesa de Álvaro Obregón, durante su comparecencia trimestral ante el Congreso local. Informó que tras declarar nula por irregularidades la licencia de construcción de la obra y con el aval de un tribunal colegiado, había ordenado la demolición del edificio que se construye frente a la presa Ansaldo en Periférico Sur 3042. La reacción no se hizo esperar. Esta mañana, trabajadores de la empresa gestora y desarrolladora Asjufi protestaron frente a la obra clausurada desde hace 6 meses. Bloquearon durante 10 minutos carriles centrales y laterales de Periférico y exigieron una mesa de negociación con la alcaldía. Queremos que abran la obra. Queremos solución. Queremos empleo. Queremos trabajar. El gobierno efectivamente. En tanto, el director de Asjufi, Héctor Mondragón, reiteró que el expediente de la obra está en orden y aseguró que la alcaldía no tiene facultades para ordenar una demolición. Nuestra reacción obedece a que fuera de haber llegado a una conciliación con ellos, nos han estado golpeteando en los medios, amenazando y con muchas prácticas intimidatorias. Por lo pronto, y en lo que este proceso llega a su fin, el gobierno central y la alcaldía Álvaro Obregón pueden sentar un precedente en el combate al caos inmobiliario de los últimos años. Veremos. Pues veremos. Y queda la pregunta, ¿tendrá la fuerza la alcaldía de Álvaro Obregón? ¿Tendrá la fuerza el gobierno de Claudia Sheinbaum para demoler esta construcción? Lo veremos. Sobre el intento de robo a la escolta del periodista Héctor de Mauleón ayer en la Colonia Condesa, hoy la Procuraduría de la ciudad informó que el escolta fue liberado tras comprobarse que disparó y mató a una persona, hirió a otra en legítima defensa. El supuesto delincuente detenido está hospitalizado, custodiado. Los agentes esperan a que esta persona se recupere para que haga su declaración. Además, buscan a un tercer presunto ladrón que huyó del lugar. ¿Qué más tenemos, Paula? La Comisión Federal de Electricidad informó que se encuentra preparada para la temporada de huracanes. Y hoy dieron a conocer los trabajos de prevención que están realizando, pues este año se espera la llegada de casi 20 huracanes a territorio nacional. Estas son las maniobras que realizan los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad para restablecer los daños a las torres y líneas de distribución de energía eléctrica durante la temporada de huracanes. En este gran simulacro organizado en Boca del Río, Veracruz, trabajaron sobre las afectaciones que generaría un huracán categoría 3. Emergencia para la que, según la comisión, ya están preparados los almacenes de todo el país. Para ello tenemos ubicados en el país alrededor de 168 almacenes de canasta básica, se llaman, en los cuales tenemos el material de primeros auxilios de la red de distribución para que en poco tiempo podamos hacer la operación. Su gran objetivo es prevenir lo más posible el daño al sistema eléctrico, por lo que antes de que las tormentas y huracanes toquen tierra, desplazan los equipos a las zonas de impacto. Este año la CFE prevé el paso por el territorio nacional de 19 huracanes, 5 de ellos superiores a la categoría 3.
6.800 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad se desplegarán en todo el país para que en caso de desastre puedan mantener vivo el sistema de electricidad para sus 43 millones de clientes. Fernando Zúñiga, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, recibió hoy la medalla de oro concedida por la Cruz Roja Española. El acto estuvo encabezado por la reina Leticia en Zaragoza, España. Este reconocimiento fue otorgado por el trabajo humanitario y solidario a favor de la sociedad en situaciones de emergencia. Fernando Zúñiga aseguró que la distinción es un logro de los más de 46,000 voluntarios de la Cruz Roja Mexicana y de los aportes que miles de mexicanos hacen cada día. Solamente el año pasado, la Cruz Roja Mexicana ofreció casi 6 millones de consultas médicas y atendió a más de 725,000 personas en todo el país. Utilizando su cuenta de Facebook, Francisco Liera, un joven tatuador, pidió ayuda a cambio de trabajo. Francisco debe reunir más de 90,000 pesos para una operación que necesita su hija de 6 años, a quien le diagnosticaron un tumor en el cerebro. Los médicos lograron detectarlo después de que la niña tuvo que ser llevada a un hospital por una caída. En un mensaje, Francisco decía que la mejor manera de pedir ayuda era a través de su trabajo, por lo cual anunció la realización de la Expo Tatuaje el 1 de junio, en la cual participarán otros 12 tatuadores de Hidalgo. El dinero recaudado se usará para la operación de la pequeña. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. A mediados de la década de los 90, los productores de tomate de Estados Unidos dijeron que México les hacía trampa. Y no es que les hiciera trampa, es que desde 1990 hasta ahora les hemos dado una repasada en el negocio de los jitomates. Resulta que 1 de cada 2 jitomates que se comercializan, venden y consumen en los Estados Unidos es mexicano. Los productores de Florida han estado presionando al gobierno de Donald Trump por una cuestión política que le ponga arancel a los tomates mexicanos, un arancel del 17.5%. Hoy se acaban estos acuerdos. Desde los 90 había una investigación de dumping, es decir, de prácticas desleales, que se iba retrasando. ¿Y? Hoy ya no hay acuerdo. Y le podrían aplicar un arancel a los tomates mexicanos. Sin embargo, es una de esas acciones que parecen buenas, que parecen como de la cuarta transformación de los Estados Unidos. Si 1 de cada 2 tomates que se venden en Estados Unidos le pones un arancel del 17%, ¿a quién le sube el precio? Le sube el precio a los consumidores de los Estados Unidos porque no van a recuperar el mercado. Los tomateros de Florida no tienen la posibilidad de ganarlo. Y lo que están haciendo los tomateros mexicanos es, de una u otra manera, ustedes van a ceder. De una u otra manera, ustedes van a caer porque necesitan los jitomates mexicanos. Es una posición donde México está por arriba, los productores mexicanos están por arriba y se van a esperar. ¿Qué hace la Secretaría de Economía? No puede hacer nada porque no es un asunto que tenga que ver directamente entonces, con la Secretaría. Ya me confundiste. No, es un asunto muy divertido. ¿Qué? Es como los gobiernos de repente, te lo decía ayer, que a veces cuando los actos de fe se convierten en hechos de gobierno, se convierten en tragedias. ¿Y qué pasa con los jitomates mexicanos? México va a seguir vendiendo jitomates. Pero ahora con arancel o sin arancel. Los va a vender con arancel. Sí, y el precio en los Estados Unidos va a subir. De acuerdo con la Universidad de Arizona, podría subir el precio del jitomate en Estados Unidos 40%. Te digo, cuando los actos de fe se convierten en actos de gobierno, en México o en Estados Unidos, se convierten en desastre. Híjoles, no me quedó muy claro, pero bueno, remátala, David. Te voy a hacer una pregunta, Ciro. ¿Tú traerías al entrenador del Veracruz? Ya ven que el Veracruz hizo 0 puntos. ¿Traerían a usted al entrenador del Veracruz a que le dijera cómo manejar un equipo de fútbol? Pues eso hizo Mario Delgado. Trajo al artífice del desastre económico en Argentina, el estrella económico de Kirchner, de Fernández, lo trajo y todavía lo presume. Lo dice el dicho popular, el que por su gusto es güey. No es exactamente así. De eso vamos a hablar al final del programa. Adiós, David. Javier. Ciro, amigos, solamente la combinación de un desastroso Barcelona y un glorioso Liverpool hicieron que los ingleses dieran vuelta a 3 goles de desventaja. Regresamos, con eso ya están en la final de la Champions.
Volvemos con eso. ¿Y por qué están tan optimistas los políticos? Están muy optimistas de que mañana va a ser un gran miércoles. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a venir a la Ciudad de México los que les pueden echar todo a perder? Regresamos con eso. Se aprobará por fin la reforma educativa y se aprobará con el voto de todos los partidos excepto el PAN. Es significativo escuchar ahora a los priistas que aprobaron la reforma educativa de Peña Nieto, decir que esta reforma, la de López Obrador, es tan buena como aquella. ¡Qué cosas! En fin, ya veremos si de última hora no vuelve a saltar algo que rompa los acuerdos y frene la aprobación de la nueva reforma educativa. Por cierto, confirmamos, los maestros de Oaxaca, ni los de Chiapas, ni los de Guerrero o Michoacán, ninguno de ellos vendrá a la Ciudad de México mañana para estorbar la aprobación de la reforma. Raro, tan belicosos que estaban hace unas semanas. Sin duda, hay algo en la reforma educativa de López Obrador que los ha dejado muy tranquilos. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.